Atención. Lo que estás a punto de ver podría cambiar todo lo que creías saber sobre el antiguo Egipto. Olvida las postales de pirámides doradas y faraones majestuosos. Hoy no vamos a caminar por los senderos turísticos. Vamos a descender a las tumbas olvidadas, a los rincones prohibidos donde la historia se mezcla con el horror. Bajo las arenas del desierto, no solo hay historia, también hay secretos macabros, restos inquietantes y hallazgos que parecen sacados de una película de terror. Nuestra primera parada nos lleva a la bulliciosa ciudad de Alejandría, en el año 2018. Imaginen la escena. Unos obreros están trabajando en la construcción de un nuevo edificio, cuando de repente sus máquinas golpean algo duro. No es una roca cualquiera. Es granito negro, masivo y pulido. A casi 5 metros bajo el nivel de la calle moderna, han encontrado un sarcófago colosal, de casi 3 metros de largo, completamente sellado. El más grande jamás descubierto en la región. La noticia corre como la pólvora, y con ella, el miedo. Los lugareños advierten, no lo abran. Es una maldición sellada. Finalmente, llegó el día. Con cámaras de todo el mundo apuntando, los trabajadores y arqueólogos hicieron palanca, y con un crujido que resonó a través de los siglos, la tapa se movió. El olor que emanó fue insoportable, una pestilencia que hizo retroceder a todos. Pero lo que encontraron dentro no fue un rey cubierto de oro. Fue una pesadilla. Hay imágenes que, una vez vistas, no se pueden olvidar. Y la momia que grita es una de ellas. Descubierta a finales del siglo XIX en el escondite de Deir el-Bahari, junto a los restos de algunos de los faraones más grandes de Egipto, esta momia destaca por una razón aterradora. Su rostro está congelado en una expresión de agonía eterna. Su boca está abierta de par en par, como en un grito silencioso que ha perdurado durante 3 milenios. Durante más de un siglo, la identidad de esta figura, conocida como hombre desconocido, fue un enigma total. Los análisis revelaron que era un hombre joven, pero su entierro fue extrañamente anómalo. A diferencia de otros miembros de la realeza, su cuerpo no fue cuidadosamente preparado. Fue envuelto en una piel de oveja, un material considerado ritualmente impuro, y sus órganos internos nunca fueron extraídos. Ahora nos adentramos en Saqqara, la vasta necrópolis de los muertos, un lugar que nunca deja de revelar secretos. Pero en 2019 los arqueólogos encontraron algo que superaba cualquier expectativa. No era una tumba, ni un templo. Era una catacumba, un laberinto subterráneo masivo, un complejo funerario de una escala casi inconcebible. Al explorar sus pasillos polvorientos se encontraron con una visión dantesca. Miles y miles de cuerpos. No estaban en sarcófagos, sino apilados, mezclados. Un océano de restos humanos que se extendía en la oscuridad. El recuento inicial es asombroso. Se estima que hay al menos 3.000 cuerpos en este complejo, y la excavación apenas ha comenzado. Hombres, mujeres, niños, esqueletos de todas las edades yacen juntos en un entierro masivo que abarca siglos. En el viaje egipcio hacia la otra vida, la palabra era poder. Los hechizos del libro de los muertos debían ser recitados correctamente para superar los peligros del inframundo y alcanzar el paraíso. Pero, ¿qué pasaba si una momia no podía hablar? ¿Qué pasaba si su lengua se había descompuesto con el tiempo? Los antiguos egipcios tenían una solución para esto, una que es tan fascinante como macabra. En varios yacimientos, como Taposiris Magna, los arqueólogos han estado encontrando momias con un añadido peculiar: lenguas hechas de láminas de oro. Imaginen el momento del descubrimiento. Un arqueólogo abre con cuidado la boca de una momia de 2000 años, y en lugar del vacío oscuro que espera, un destello dorado le devuelve la mirada. Una lengua de oro, perfectamente moldeada, colocada en la boca del difunto. El propósito, según los expertos, era mágico. Creían que al reemplazar la lengua de carne con una de oro, un material divino e imperecedero, le garantizaban al difunto la habilidad de hablar eternamente. De todos los descubrimientos en Egipto, pocos son tan desgarradores como los que involucran a niños. Y en una tumba de la necrópolis de Kom-Ombo se encontró algo que hiela la sangre. Se trata de la momia de un niño, de no más de 7 u 8 años. Su cuerpo está envuelto en lino, como era costumbre, pero es su rostro y sus manos lo que detiene el corazón. Su pequeña cara está congelada en una máscara de puro terror, pero el horror no termina ahí. Al examinar más de cerca sus restos, los arqueólogos notaron algo aún más perturbador.
Sus manos y dedos estaban rotos y doblados en ángulos antinaturales. Las uñas estaban desgarradas, como si hubiera estado arañando desesperadamente algo duro. La posición de su cuerpo no era de reposo, estaba contorsionado, como si hubiera luchado contra sus ataduras o contra las paredes de su pequeño sarcófago. La conclusión a la que llegaron los investigadores es casi impensable y profundamente trágica. Todo apunta a una posibilidad aterradora. El niño fue enterrado vivo. La expresión de horror, las manos rotas, el cuerpo retorcido, no son signos de una muerte pacífica. Son la evidencia silenciosa de los últimos momentos de un niño que se despertó en la más absoluta oscuridad, atrapado en una caja de madera bajo tierra. El proceso de momificación egipcio es uno de los procedimientos antiguos mejor documentados. Sabemos cómo extraían los órganos, cómo usaban el natrón para secar el cuerpo y cómo lo envolvían en lino. Era un proceso meticuloso, diseñado para preservar. Por eso, cuando los arqueólogos se encuentran con momias que desafían por completo este conocimiento, se enfrentan a un misterio desconcertante. Este es el caso de un grupo de momias encontradas en varias tumbas, que presentan una característica inexplicable y aterradora. Están completamente carbonizadas por dentro, mientras que sus envolturas de lino y sus sarcófagos están intactos. Pensemos en esto por un momento. El cuerpo, los huesos y los tejidos internos están reducidos a cenizas, como si hubieran sido sometidos a un calor extremo, a una incineración. Sin embargo, las capas exteriores, las vendas de lino que están en contacto directo con la piel, no muestran signos de quemaduras. ¿Cómo es posible que algo se queme desde adentro hacia afuera, sin afectar su contenedor? Es una paradoja física que ha dejado a los egiptólogos y científicos rascándose la cabeza durante décadas. Las teorías convencionales luchan por encontrar una explicación. Esto, por supuesto, ha abierto la puerta a especulaciones mucho más extrañas. Algunos teóricos de los antiguos astronautas sugieren que podría ser evidencia de una tecnología desconocida, quizás un arma de energía o un dispositivo que salió terriblemente mal. La imagen del explorador esquivando dardos venenosos y fosos con estacas es un clásico del cine de aventuras. Pero, ¿cuánto de esto es real? Mientras que las trampas mecánicas complejas son en gran medida un mito de Hollywood, los antiguos egipcios eran maestros en un tipo de trampa mucho más sutil y a menudo más letal: las estructurales y las psicológicas. La tumba de un oficial llamado Iméfor, por ejemplo, fue diseñada no solo para proteger sus tesoros, sino para matar activamente a cualquiera que intentara profanarla. No con rocas rodantes, sino con algo mucho más ingenioso y mortal. Los arquitectos de estas tumbas eran brillantes ingenieros del engaño y el peligro. Creaban pozos profundos y ocultos, a veces de más de 10 metros de profundidad, justo detrás de una puerta falsa o en el suelo de una cámara oscura. Un paso en falso, y el saqueador caería a una muerte segura en la oscuridad. También utilizaban enormes bloques de piedra que se deslizaban para sellar pasillos una vez que los sacerdotes habían salido, convirtiendo la tumba en una prisión eterna para cualquiera que lograra entrar después. Pero las trampas más insidiosas eran las invisibles. Los egipcios a menudo sellaban las tumbas, dejando materia orgánica en descomposición en su interior. A lo largo de los milenios, esto creaba bolsas de aire tóxico, con esporas de hongos mortales y bacterias antiguas contra las cuales no tenemos inmunidad. A veces, la evidencia más extraña no proviene de una excavación oficial, sino de un encuentro casual que roza lo increíble. Esta es la historia de un dedo gigante, una reliquia que, si fuera real, podría reescribir no solo la historia de Egipto, sino la de la humanidad. En 1988, un fotógrafo suizo llamado Gregor Sporri estaba de viaje privado en Egipto. A través de un contacto, fue llevado a conocer a un anciano, un ladrón de tumbas retirado que vivía en una granja cerca de Bir Hooker. El anciano le mostró su tesoro más preciado, guardado en una caja de madera. Lo que Sporri vio lo dejó sin palabras. Dentro de la caja, envuelto en harapos, había un dedo momificado pero de un tamaño descomunal. Era huesudo, de color marrón, y parecía increíblemente antiguo. Pero su longitud era lo impactante, medía 38 centímetros. Para ponerlo en perspectiva, eso es más largo que el antebrazo de un hombre adulto. El anciano incluso le mostró un certificado de autenticidad y una radiografía que aparentemente databan de la década de 1960. Sporri, atónito, tomó varias fotografías,
colocando un billete al lado del dedo para dar una idea de la escala. El ladrón de tumbas se negó a vender el dedo a cualquier precio, afirmando que era la herencia de su familia. Sporri se fue de Egipto con solo sus fotografías y una historia increíble. Años después, en 2012, Sporri regresó a Egipto para intentar encontrar de nuevo al anciano y al dedo, pero ambos habían desaparecido sin dejar rastro. Todos hemos oído hablar del Libro de los Muertos, la famosa colección de hechizos y rituales diseñados para guiar al alma del difunto a través de los peligros del inframundo. Es una especie de guía de viaje espiritual. Pero, ¿y si existiera otra versión? Una versión más oscura, más peligrosa, una que no solo buscaba guiar a los muertos, sino dar a los vivos poder sobre ellos. Los rumores y algunos textos fragmentarios apuntan a la existencia de un libro de los muertos prohibido, una colección de rituales que eran considerados demasiado peligrosos para el uso general. A diferencia de los hechizos estándar para protegerse de los demonios, se dice que esta versión oculta contenía invocaciones para controlarlos. Enseñaba a los sacerdotes o magos cómo convocar a las entidades del Duat, el inframundo egipcio, y doblegarlas a su voluntad. No se trataba de un viaje seguro al más allá, sino de traer el más allá a nuestro mundo. Eran rituales de necromancia, de comunicación con los espíritus de los muertos para obtener conocimiento prohibido o para usarlos como sirvientes fantasmales. Un poder aterrador que en las manos equivocadas podría causar un caos inimaginable. La evidencia de esto es sutil pero persistente. En algunos papiros mágicos posteriores, como los greco-egipcios, encontramos ecos de estos rituales más oscuros. Un conocimiento tan peligroso que tuvo que ser suprimido, prohibido y, con suerte, perdido para siempre. La máscara funeraria de Tutankamón es el símbolo por excelencia del antiguo Egipto: oro, lapislázuli y un rostro humano idealizado. Es la cara de un rey. Pero no todas las máscaras encontradas en las tumbas egipcias son tan claramente humanas. En varias excavaciones, particularmente de periodos posteriores, han aparecido máscaras de cartonaje dorado que son diferentes. Sus rasgos son extraños, alargados, con ojos desproporcionadamente grandes y almendrados, narices apenas insinuadas y cráneos abombados. No se parecen a ninguna representación humana conocida del arte egipcio. Oficialmente, los egiptólogos las clasifican como representaciones estilizadas o simbólicas de los dioses o del difunto en un estado divinizado. Sin embargo, la extrañeza de algunas de estas máscaras ha llevado a los teóricos alternativos a hacer una pregunta audaz. ¿Y si no son representaciones simbólicas? ¿Y si son retratos literales de seres que no eran humanos? La similitud de estos rostros con el arquetipo moderno del extraterrestre gris es, para muchos, demasiado evidente como para ignorarla. Esta máscara dorada, con su cráneo alargado y sus enormes ojos vacíos, nos enfrenta a una elección. ¿O es una pieza de arte abstracto con un significado simbólico que aún no comprendemos del todo? ¿O es una pieza de evidencia física que apunta a una historia mucho más extraña de nuestro pasado? Hemos viajado a las profundidades más oscuras del pasado egipcio. Hemos visto los rostros del terror. Hemos tocado los ecos de rituales prohibidos. Y nos hemos enfrentado a misterios que desafían la lógica. Desde el sarcófago maldito hasta las máscaras de otro mundo, queda claro que la historia que nos cuentan en los libros es solo la superficie. Lo que los egipcios dejaron atrás es mucho más que historia. Es un legado complejo, lleno de brillantez, pero también de un miedo profundo a lo desconocido y de prácticas que nos resultan profundamente inquietantes. Cada tumba que abrimos, cada momia que estudiamos, no solo nos da respuestas, nos plantea preguntas más profundas y oscuras. Estos hallazgos no son solo curiosidades macabras, son una advertencia. Una advertencia de que las civilizaciones, incluso las más grandes, tienen sus secretos y sus pesadillas. Nos recuerdan que la naturaleza humana, con su capacidad para la fe, la crueldad, el ingenio y el terror, no ha cambiado tanto en miles de años. El pasado no está muerto, simplemente duerme bajo la arena. Y la verdad es que apenas hemos arañado la superficie. ¿Qué otros horrores y maravillas esperan ser descubiertos bajo el desierto egipcio? Porque cuanto más cavamos, más oscuro se vuelve el pasado. Gracias por acompañarme en esta expedición a las sombras. Soy Nicolás Sánchez. No dejes de buscar respuestas. Suscríbete para más secretos inquietantes de las civilizaciones antiguas.
Comenta cuál descubrimiento te impactó más. Deja tu like si te atreviste a verlos todos.